Muchas personas piensan que la adicción a las drogas, al alcohol y al cigarrillo son las únicas adicciones. Hay cientos de adicciones que no vamos a hacer un trabajo sobre adicciones, pero hay una que padecen los verdaderos periodistas. Los periodistas como Juan, como Lilian y como Carlos, les encantan las primicias y les encantan dar la noticia y a veces hasta producir, no solamente buscar la reacción de la otra parte, sino también de tratar de producir los debates. Sin embargo, en el caso nuestro, que coordinamos esta entrevista, el interés no es enfrentar sectores, porque uno no puede vivir constantemente peleando, sobre todo que generalmente en estos grandes problemas, así como en un divorcio, por un pleito de marido y mujer, los que sufren no son ellos, son los hijos. Lo mismo pasa en esos países donde se enfrenta gobierno y oposición, pero entonces tú tienes Cuba, un museo, se quedó frisado en el 50. Venezuela, problemas. El culpable, no, el culpable tiene que pagar, no. Tenemos que salir del problema, hablando, porque también se puede hacer peleando. Mira, el 23 del mes antepasado, se pensó que la invasión era inminente desde Colombia. Sin embargo, no fue así. Y nosotros hemos logrado que un personaje de nombre Eusebio Carlino y Linares, que se desempeña como embajador designado por Juan Guaidó de la República de Venezuela en la República Dominicana. Nosotros no pretendemos, aunque en un momento sí hicimos una llamada a la embajada para pedir si ellos estarían dispuestos a venir a conversar los dos embajadores sobre la situación, porque en ese momento se estaba discutiendo en Noruega la paz, entonces no tenía sentido, si se estaba hablando de paz en Noruega, hacer la guerra en República Dominicana, sobre todo con un gobierno que tiene los dos pies en el mismo zapato, porque por complacer a Estados Unidos, el gobierno de Danilo Medina ha anunciado que rechaza los resultados de las elecciones de Venezuela. Al hacer eso, declara prácticamente ilegal aquel gobierno y entonces Guaidó hace su gabinete, nombra a sus diplomáticos y en este caso nosotros tenemos dos embajadores, el embajador Uzcategui y el enviado que ni siquiera se puede decir República Bolivariana de Venezuela, porque sí, yo entiendo que si Guaidó toma el poder, le quita la palabra bolivariana. Eusebio Carlino es nuestro invitado. Y dentro de ese contexto de ver cómo se puede llegar a un acuerdo, primero los dominicanos debemos de saber que es un pleito entre amigos, entre venezolanos, y que nosotros lo único que podemos hacer, en vez de echarle leña al fuego, es ver cómo se resuelve el problema de Venezuela. Le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo a Eusebio Carlino su presencia aquí, porque para él debe de ser difícil también, porque está en una posición que no ha podido tomar físicamente las instalaciones de la embajada y no ha realizado la transición tradicional que se hace en estos casos. Gracias, Carlino, por estar con nosotros. Vamos primero a ver quién eres. En el gobierno de Caldera, por ejemplo, ¿quién eras en Venezuela? En el último gobierno de Caldera, en el que dio paso a Chávez. 98, sí. Trabajaba como consultor financiero en una firma importante.
¿Y tu militancia era ADECO o Social Cristiano? ADECO, Acción Democrática, era seguidor de el presidente Carlos Andrés Pérez. De las muchas elecciones que se han hecho, ¿en alguna oportunidad tuviste la oportunidad de votar por Hugo Chávez? El señor Hugo Chávez presentó un programa de gobierno diferente a lo que se venía viviendo en Venezuela. Recordemos que nosotros tuvimos una contracción importante de la economía debido a la disminución en el precio del petróleo, y este señor engañó al país entero. Yo fui uno de esos engañados. Y sí, yo no puedo negar que yo voté por el señor Hugo Chávez en el 98. Posteriormente, ya en el 99, cuando toma poder y juramenta de manera diciendo que va a cambiar la Constitución, etcétera, te das cuenta de que lo que él dice o la campaña política que él hizo fue completamente contraria a su proceder. En ese momento tú dices, hermano, aquí nos engañaron. Bueno, cambiaron. Pero no pasaron 6 meses. Cuando él toma el gobierno, inmediatamente ya uno pasa otra vez a ser oposición y comienza aquel problema que se presentó y que hubo en el 2002 una salida. En ese momento, hace muchos años ya, ¿verdad? 98. Imagínate, eso hace casi 20 años. En ese momento, ¿cuál era el papel de Guaidó? Que supongo que era muy jovencito. Mira, en ese momento el presidente Juan Guaidó estaba refugiado como un muchacho de 16 años, de 15 años, en unas barracas, porque el presidente Guaidó es de un sector llamado La Guaira, que en el año 99 hubo una tragedia, la tragedia más importante por deslizamiento de lodo, unas lluvias torrenciales en el Cerro del Ávila, se llevaron, arrasaron con una gran cantidad de pueblos y de ciudades en el estado Vargas. El presidente Guaidó vivía en uno de estos barrios y se llevó la casa. Y el presidente Guaidó vivió esa tragedia de niño. El presidente Guaidó en ese momento tendría 15 o 16 años y se quedó sin vivienda, se quedó sin... Es decir, el presidente Guaidó era un muchacho, ni siquiera había para ir edificando el país. En Venezuela hay una Asamblea Nacional y una Asamblea Constituyente. En Venezuela hay una Asamblea Nacional elegida en el año 2015, de mayoría absoluta. Más de 2/3 de los diputados son oposición. Y en el año 2017, en pleno pugna, estaban todas aquellas marchas y todas aquellas situaciones que se vivieron en el país, que trajeron más de 130 muertos, que también derivó a los diálogos aquí en la República Dominicana para buscarle una salida a ese conflicto. Ellos llamaron a una Asamblea Nacional Constituyente, fraudulenta y elegida por ellos mismos, en la cual ni siquiera el órgano, la empresa que hasta la fecha venía prestando el servicio para las elecciones, validó, utilizaron el sistema de esa empresa para hacer las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y no la validaron ellos mismos. ¿Y cómo llega Guaidó a la presidencia de la Constituyente? A la presidencia nacional. Sí. Él es elegido diputado en las elecciones del 2015. De oposición. Por la oposición. Él es un partido de la oposición, uno de los 4 partidos importantes que hay allá. Es elegido y en el transcurso de estos años ha sido un militante y un opositor aférrimo y ha estado en todas estas marchas, en todas estas situaciones que ha vivido el país. A él le correspondía ser el presidente de la Asamblea Nacional por Constitución y por la mecánica de la Asamblea Nacional Venezolana. Él pasa a ser el presidente de la Asamblea Nacional este año 2019. Ahí le voy a confesar que tratando de hacer un diálogo entre el señor Uzcategui y usted para ver si habían puntos de avenencia, porque no hacemos nada con echarle arena en los ojos, sino de tratar de resolver el tema de Venezuela. Nosotros, un empleado
o un funcionario nos dice, mira, nosotros no podemos ir porque para eso se necesitan permisos especiales, pero mira, si es Carlino, porque te conocen hasta fácilmente, ¿verdad? Si es Carlino, pregúntale sobre el articulado de la Constitución Nacional de Venezuela que ampara la autoproclamación y por qué en la actualidad la Asamblea Nacional no ha salido aún del estatus de desacato en que se encuentra. ¿Qué me dice él primero y qué usted le responde? Primero explíqueme lo que él dice. Excelente pregunta, fíjate. Uno, vamos a aclarar que no es una autoproclamación. Yo lo he venido explicando en cada una de mis participaciones aquí en prensa, en radio, en televisión. Hay 3 artículos de la Constitución de la República de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, que estipulan el por qué el presidente Guaidó, en su momento presidente de la Asamblea Nacional, pasa a ser presidente de la República. Recordemos que las elecciones fraudulentas del 20 de mayo del año 2018 fueron desconocidas tanto por el pueblo venezolano, en su 70%, como el órgano legislador que ellos llaman que está en desacato, y ya voy a explicar por qué dicen que está en desacato, por el órgano legislador que es la Asamblea Nacional. Inmediatamente, muchos países del mundo tampoco desconocen los resultados, no resultados amañados, no resultados de unas elecciones que fueron hechas a su medida, en la cual a todos o a la gran cantidad o los actores más importantes de la oposición lo deshabilitan políticamente y no pueden ir a las elecciones. No puede ir Leopoldo, no puede ir Enrique Capriles, no puede ir Julio Borges, no pueden ir ninguno de ellos, María Corina Machado. Todos están deshabilitados por el gobierno de Maduro, que en ese momento sí es el presidente. ¿Usted puede ir a Venezuela? Pudiera ir, pero con el riesgo de que me dejen detenido. ¿Lo pueden meter preso? Bueno, probablemente. ¿Acusado de qué? Conspiración, traición a la patria, cosas para delinquir. ¿Usted es un embajador en el exilio? Yo soy un embajador en el exilio. Pero para terminar la pregunta, sí. y después podemos hablar de ese tema. Sí. Entonces, esas elecciones amañadas, las cuales tampoco fueron realizadas a través de una empresa que fuera legítima, porque la empresa que daba el servicio, después del fraude de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, se retiran. Y entonces el Consejo Supremo Electoral, que también es chavista, pro-madurista, hace las elecciones en la cual no había acuerdo, hicieron una elección por ellos mismos. Eso es desconocido por el mundo entero, o por lo menos por 55 países, y por el órgano legislativo, que es la Asamblea Nacional. Bien. Entonces, para terminar la respuesta de la persona, allí, cuando el periodo constitucional de Nicolás Maduro finaliza en enero debe ser juramentado el nuevo presidente, pero no hay nuevo presidente porque no está reconocido. Entonces Venezuela se queda con una falta absoluta de presidente de la República. No tenemos presidente a partir del 10 de enero. Este señor va y usurpa el poder juramentándose delante del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, cuando realmente debe juramentarse ante la Asamblea Nacional. Y la Asamblea no lo juramentó. No lo juramentó porque no lo reconoce. Entonces, ahí se rompe el hilo constitucional. Que el resto de las naciones, ahí es que un grupo de naciones hace la misma situación. Allí, ya el 20 de mayo, un grupo de naciones dice: nosotros no reconocemos esas elecciones, y ratifican su posición. Bien. El 10 de enero. Ahí, en ese momento, Venezuela se queda sin presidente, sin gobernante. ¿De dónde surge la presidencia de la Asamblea Nacional? En el artículo 233 y en el artículo 333 de la Constitución de la República de Venezuela, de la República Bolivariana, de la Quinta República, que es la Quinta República socialista, la Quinta República del señor Hugo Chávez Frías, que fue hecha por ellos. Y dice eso. Y en esos 2 artículos establece que por falta absoluta del presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional debe juramentarse como presidente encargado de Venezuela, mientras
se hacen unas nuevas elecciones No, libres y democráticas. Ese artículo no dice a falta por enfermedad o muerte, sino... También, sí, hay varios... no, el artículo tiene varios... porque ustedes entienden que es hasta el momento que él tomó posesión que no debió hacerlo. Claro, porque el presidente legítimo 2013-2019. Ok, vamos hasta enero de 2019. Bien, vamos a terminar con esto. Termino la invitación que hice a Uzcategui para que esté aquí. Y le digo, el embajador de Guaidó va al programa, nos gustaría que usted asista para que tengan un diálogo en el aire. Y nos dicen, se excusan y nos dicen, pero recuérdele a Carlino que él no es el embajador de Venezuela ante República Dominicana, debido a que el único embajador acreditado por el gobierno de Venezuela debidamente ante el gobierno de República Dominicana es la persona de Ali Uzcategui Duque. En acto celebrado en el Palacio Nacional en mayo del 2016, recibido por el propio presidente. Nosotros entendemos que la situación no es normal, es una situación anormal en que ocurrió en Venezuela y no nos debe afectar demasiado aquí. Es decir, el tener que tomar partido no ha sido una decisión fácil para el gobierno dominicano, porque usted está aquí y está como embajador y jefe de misión de Venezuela en la República Dominicana. Entonces, ese problema, que no es el principal, sino el principal es de allá, ¿usted le ve a corto plazo una solución, por lo menos en lo que significa la representación legal? Porque ayer encontré una venezolana que estaba recién parida y le pregunté de quién políticamente ella simpatizaba. Me dice, no, yo soy de Guaidó. Digo, y entonces dice, pero tengo un problema, tengo que declarar mi hijo. Y los organismos de poder en Venezuela no están en manos de Guaidó. Tengo que ir a la embajada de Venezuela a registrar mi hijo, aunque yo sea de Guaidó. Digo, bueno, porque tú eres de oposición, pero la embajada dice, no, es que es un problema. Fíjese, es una situación que están viviendo se está viviendo no solamente acá en la República Dominicana, se está viviendo en otros países. Hay otros países que ya han acreditado al embajador. Yo le respondo al general Uzcategui lo siguiente: República Dominicana, al igual que otros 54 países, reconocieron al presidente Juan Guaidó y desconocieron al usurpador de Nicolás Maduro. Su transición o su periodo como diplomático aquí es mientras Maduro fue presidente. Repita eso, repita. Primero desconocieron la elección de Maduro, eso es un hecho. Eso es un hecho. Pero reconocieron la nueva presidencia. Sí, señor. El gobierno dominicano, en la Asamblea General de la ONU del 23 de finales de enero, creo que fue 28, 29, o a principios de febrero, no recuerdo exactamente la fecha, reconoció al gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó, y desconoció inmediatamente al usurpador de Nicolás Maduro. Por ende, al ser el presidente Guaidó reconocido, por supuesto que reconoce al gobierno de Guaidó y por supuesto que reconoce a todos sus poderes. El general Uzcategui está usurpando la embajada hasta que el presidente me acredite. Ya las cartas credenciales fueron enviadas vía valijas diplomáticas. En su momento entendemos que en cualquier momento podemos estar siendo acreditados debido a esta situación, a que ya el gobierno del presidente Guaidó ha sido reconocido. Recordemos que los procesos diplomáticos son procesos que son largos. Las personas entienden de que eso es, bueno, ya mañana estamos listos. No, esos son procesos largos y que cada país, nosotros somos muy respetuosos de las políticas internas de cada país tiene su procedimiento y su manera de nombrar a los embajadores. Entonces, nosotros realmente estamos muy agradecidos del gobierno dominicano por todo el apoyo
que nos ha dado en este momento. Las personas siempre tienden a ver lo malo. Bueno, no lo ha reconocido. No, sí me reconoció, lo que no me ha acreditado. Pero estamos muy agradecidos porque cada vez que llevamos un punto importante dentro de la Organización de Naciones Unidas, o dentro de la Organización de Estados Americanos, o dentro del Banco Interamericano de Desarrollo, en la cual también tenemos representantes, hemos recibido el apoyo y el espaldarazo del gobierno dominicano. De eso, mira, ya con esos hechos, ya no hay más nada que discutir, porque ya se está viendo claramente, se está estableciendo claramente que el gobierno del presidente Danilo Medina, del cual agradecemos todo el apoyo que nos ha dado y que nos va a seguir dando, viene dándole a Venezuela. Entonces, nosotros agradecemos ese apoyo. No al revés, no desconocemos, no, todo lo contrario. Entendemos que los procedimientos diplomáticos llevan su tiempo y hay que esperar su tiempo. El señor Uzcategui estará ahí usurpando hasta que me acrediten. En ese momento tendrá un tiempo prudencial que según las cartas de Viena está establecido, un mínimo y un máximo. Mientras tanto, él estará ya allí usurpando el poder, como lo está usurpando Nicolás Maduro, como lo está usurpando la Asamblea Nacional Constituyente, que es un órgano que es elegido para cambiar una constitución, pero aquí están legislando. Señor Karim, como usted ha dicho, las elecciones antepasadas fueron allá en Venezuela amañadas, pero no hay duda de que una parte de la oposición le hizo el juego, participaron en esas elecciones y en parte la legalizaron. No, mira, lo que sucede, hermano, es que cuando usted controla el poder del órgano judicial, cuando usted controla el poder de las Fuerzas Armadas, cuando usted controla el poder del Consejo Supremo Electoral, usted manipula. No hay manera que usted no pueda manipular a un país. Incluso puede manipular a través de las redes sociales al mundo entero, como lo quieren hacer ahora, haciendo ver como que los bloqueos internacionales son los que tienen ese problema en Venezuela, cuando realmente lo que sucede en Venezuela es que hay una corrupción como nunca se había visto en ningún país y que han llevado a la ruina a mi país. Eso no es verdad. Si nosotros, oposición, el pueblo venezolano desconoció esas elecciones, de hecho, hermano, del 100% de los electores, solamente fueron a votar un 25, 26%. Con ese porcentaje, ellos se declararon ganadores de unas elecciones en la cual no participó, repito, no participó la oposición venezolana. Los señores que estaban ahí, uno era de una organización evangélica, cristiana, un señor que hace vida política a través del cristianismo y del evangelio, y otro señor que todo el mundo sabe que participó en la intentona golpista del 92 y que también se entiende que era de la línea de Chávez. Gobierno y oposición se sientan a dialogar en Noruega en un momento muy álgido de las contradicciones entre las dos partes. Y eso ocurre después de una conversación telefónica entre el presidente Donald Trump de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia. Mucha gente conjetura que ahí fue donde se decidió el inicio del diálogo. ¿Qué usted nos puede decir en ese sentido? Mira, el tema de que si fue después o no, el diálogo es primero lo está solicitando un país que es aparte de la situación de Venezuela, un país como Noruega. Es un diálogo que nosotros como gobierno estamos buscando de que el venezolano común, que mis ciudadanos, que nuestros conciudadanos sufran lo menos posible para poder salir de esta tragedia. El diálogo que tuvieron los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, creo yo que no tiene nada que ver con esto, porque el gobierno de Noruega fue el que inició esta conversación de diálogo allá, en Noruega.
la cual fuimos aceptadas por tratando de resolver este tema, pero siempre con una línea, que es la línea que se ha dado a conocer en el mundo entero y que no vamos a salir de esa, porque aquí lo que hay que es, uno, hacer que cese la usurpación. Mientras no cese la usurpación en todos los espacios públicos de Venezuela, incluyendo presidencia, incluyendo Tribunal Supremo de Justicia, incluyendo Consejo Supremo Electoral, para poder entonces ir al segundo paso y que nos permita ir al último, que son las elecciones libres y democráticas, con todos los actores que hacen vida democrática en Venezuela. Entonces, si fue antes o después de una llamada, no lo sabría decir porque son conjeturas. Lo que sí es cierto es que estuvimos en el diálogo, pero siempre en esa línea. Cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. De ahí no nos van a sacar y no nos van a distraer, porque eso es lo que busca el usurpador, distraernos y hacer que se divida nuevamente la oposición. En esta oportunidad no lo van a lograr. Ya nosotros estamos bien cohesionados, tenemos un líder fuerte, tenemos un líder a quien seguir y tenemos unos lineamientos de la cual no nos van a sacar. Ese es el lineamiento y hacia allá vamos. Cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. No hay manera que hagamos algo diferente. Señor Carlino, además de la Asamblea, ¿hay algún área del gobierno, alguna región o algún estamento en el cual el gabinete de Guaidó tenga poderes plenos, es decir, pueda llevar a cabo ejecución de políticas en favor de los ciudadanos venezolanos? No, solamente tenemos la Presidencia de la República y tenemos la Asamblea Nacional, pero no tenemos poder en ningún otro espacio público. De hecho, después del 30 de abril, después de que inició la Operación Libertad, o dio inicio al final de la Operación Libertad, el gobierno usurpador de Maduro ha iniciado una persecución hacia los asambleístas. De hecho, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional está secuestrado, está preso, no se sabe si está en Fuerte Tiuna, pero está preso. Y entonces, más bien han tenido que asilarse o buscar refugio varios de los asambleístas, varios de los diputados en embajadas de países dicen amigos. Dicen que el hecho de que Guaidó no haya caído preso es un reconocimiento a la legalidad de su designación. Se dicen muchas cosas, pero lo cierto del caso es que el presidente está gobernando, el presidente está tratando de ayudarnos a salir de esta tragedia. Señor Carlín, explíqueme algo que aquí no entendemos, o por lo menos yo como ciudadana. ¿Cómo es posible que un presidente como Maduro, que muchos dicen que no tiene control emocional, sigue siendo presidente? ¿Cómo me explica usted que una persona como Guaidó decide ser un presidente itinerante, para ponerle un nombre, cuando en Venezuela, aún con todo ese caos, hay un parlamento que no le ha renunciado a Maduro y hay un presidente que se llama Maduro que sigue como presidente con unas fuerzas armadas atrás que la tiene como una de sus principales columnas? Fíjese, voy a su pregunta, se la voy a responder entre fases. La primera, Maduro lo que es un usurpador, no es presidente. Fue presidente hasta enero del 2019. De ahí en adelante usurpó el poder. 2, el presidente Guaidó no se designó, como usted dice. Es importante que quede claramente establecido de que él no se designó constitucionalmente, él simplemente siguió la Constitución. Él es el presidente legítimo por Constitución. Es importante que quede claro, porque lo expliqué hace un rato. Volvemos al tema de que el presidente Guaidó se designó. No, él no se designó. Él simplemente, hay una carta magna, como ustedes tienen su carta magna, y siguió la carta magna.
Así de sencillo. Por otro lado, el usurpador se mantiene en el poder no solamente por las Fuerzas Armadas. Jóvenes, miren, en Venezuela hay un Estado forajido, un Estado fallido, que está lleno de delincuentes. Allá está, a la orden del día y en plena calle, unos terroristas que se hacen llamar colectivos, que están armados por el mismo usurpador, y las Fuerzas Armadas están controladas por el G2 cubano, señores. Cada vez que hay un militar que se le ocurre alzar la voz, a ese militar se lo llevan preso, y no solamente se lo llevan preso a él, si él logra escaparse o lo que sea, es a la familia que atacan, a los hijos, a la madre, al padre. Entonces, ese Estado fallido, ese Estado forajido, que es liderado por el señor Guaidó y secundado por el señor Diosdado Cabello, que realmente es una persona mala. Entonces, mantienen al pueblo venezolano es bajo el terror. Las Fuerzas Armadas venezolanas están controladas por el G2 cubano, eso lo sabe todo el mundo. En Venezuela está, para que usted sepa, células importantes del ELN, Ejército de Liberación Nacional, células importantes de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hay una gran parte de Jolá, y para nadie es un secreto que de Venezuela sale mucha droga y que es un Estado que incluso está apoyando al narcotráfico hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo usted pelea, cómo usted, sin tener armas y sin querer que el pueblo venezolano salga más daño de lo que está allá, pelea contra eso? Bien. Entonces, es un problema importante, ya que no solamente raya en usurpación, en terrorismo, y en un problema no solamente para Venezuela, para el continente entero. Sí, seguro. Mire, la historia nos dice que ningún gobierno ni ningún régimen es eterno. Y ningún dictatorial tampoco sale por las buenas. Perdóname. Y ningún régimen dictatorial sale por las buenas. Bueno, es lo que a veces dice. sale por otra cosa. Pero hay que determinar siempre la sustitución. ¿Cuántos habitantes tiene la República de Venezuela? O los Estados Unidos de Venezuela, como se llamaba en principio. La República Bolivariana de Venezuela tiene en estos momentos entre unos 32 millones de habitantes. De esos 32, ¿cuántos están registrados como votantes? Hasta el año 2018, creo que eran unos 18 millones, 17 millones. 18. De esos 18 millones, suponiendo que hoy se convoca unas elecciones y la oposición decida ir, las encuestas posiblemente dan que de los votantes el 30% es del gobierno y el 70% Vamos es a bajar un poquito el gobierno al usurpador. Está determinado ya que hay un 20% solamente. Pero vamos a poner la tercera Está parte. bien, ¿Qué pasaría si la oposición, ese 70, ese 80 que usted le da a la oposición, no va unido? ¿Gana el gobierno? Bueno, usted sabe que en esta Porque tierra ese es el estamos y en problema. esta tierra se ven muchas situaciones. Eso es algo que dentro de la probabilidad es una probabilidad de 0.1% por la misma porcentaje estadístico que usted está dando. Si usted tiene un 70% y va contra un 30%, es muy complicado que no vaya que no salga aunque eso. posible. Ahora fíjese, usted dijo algo importante, que vayan divididos. Eso es lo que quiere el usurpador, dividirnos, pero no lo va a lograr. Nosotros tenemos un presidente que está allí y tenemos nosotros unas indicaciones específicas. No hay manera. Bueno, pero si que no haya van a división. elecciones y si ustedes no van, Tenemos que en algún momento. mire, superar la yo estoy situación. seguro de esto, usted me corría. En caso de que surja un nuevo gobierno, cualquier gobierno que surja que no sea el chavista, yo estoy seguro que Eusebio Carlino Linares, por su trabajo que ha hecho en esta transición, va a ser confirmado como embajador venezolano en República Dominicana. Pero yo estoy seguro también que Guaidó no va a ser presidente si hay elecciones. ¿Qué usted cree?
Bueno, Puede es ser. es una opinión, Puede ser Leopoldo, una puede opinión ser... suya, una opinión válida. Lo cierto del caso es que primero tenemos que cesar la usurpación para poder pasar después al siguiente. ¿Quién es la que figura más reconocida como oposición en Venezuela? Hoy, no Guaidó. Hoy por hoy. Sí, Hermano, Guaidó, pero porque es el presidente Guaidó es un fenómeno como tenía muchos años que no sucedía en Venezuela. Lo que le siguen a Guaidó es un 70, un 80%. Realmente el presidente Guaidó tiene una gran cantidad de seguidores, pero muy importante. Es decir, de allí a que va a ser el presidente electo, recordemos que primero tenemos que hacer que cese la usurpación. Usted antes de que yo entrara a la entrevista estaba diciendo algo importante con respecto al cese de usurpación y a las situaciones de Maduro. ¿Okay? Si no cesa la usurpación, no podemos pensar en que nosotros vamos a ir a elecciones libres. Eso es como el cuento de que se va a comprar una guagua y entonces llega a la casa y confirma que va a comprar la guagua, entonces pues todo el mundo quiere ir a un sitio, pero no ha comprado la guagua. Es decir, primero tenemos que hacernos del cese de usurpación y de un gobierno de transición. Allí se definirá quién es el que va a ir. Justamente ayer me decía un empresario venezolano, le digo, óyame, si ustedes logran la toma del poder, aunque estén unidos, reconstruir Venezuela le va a coger 10 años, y me dice, en 2 meses lo reconstruimos. Él está exagerando. Eso es ser muy optimista. Lo que sí es cierto es que el despegue y la reconstrucción de Venezuela no tardaría 10 años, como dicen. Es decir, ahí va a haber una importante... Nosotros tenemos un plan país que nosotros los embajadores hemos estado presentando a diferentes inversionistas en los países en los cuales estamos asignados y hemos tenido una gran recepción. Hay muchos países que quieren invertir en Venezuela. Recordemos que Venezuela tiene una estructura. ¿Y quién mantiene esas embajadas, embajador? Recursos propios, hermano. Es decir, yo me mantengo por mí mismo, no tengo personal, yo mismo trabajo por todo y tenemos una gran cantidad de venezolanos que nos apoyan, que están organizados en fundaciones, que están organizados en grupos y nos apoyan. Mire, en toda esta gestión. a mí no me da escozor decirle eso, de que ustedes han progresado mucho porque tienen un buen padrino. Ustedes tienen Estados Unidos que anda con Guaidó para arriba y para abajo. Pero la respuesta que me dan los venezolanos dice, ajá, pero los otros tienen a Rusia, China, Cuba, la FARC. ¿Es así? Sí, es así, ellos tienen el apoyo. Cada uno tiene su padrino. La diferencia es que nosotros no es que tengamos un padrino, nosotros tenemos el apoyo de 55 países que reconocen al gobierno de Guaidó y que están luchando por la democracia en Venezuela, por la democracia en el continente. ¿Okay? Eso es importante que se sepa. Por otro lado, el apoyo que tiene el usurpador de Maduro y su banda de forajidos de parte de China, todos sabemos que es un tema económico. Estos señores le entregaron 120 mil millones de dólares al gobierno de Chávez en el año 2012, cuando el petróleo estaba a $100. Es esa locura. El barril de petróleo a $100, la producción de Venezuela en 3 millones, y ellos consiguieron 120 mil millones de dólares prestados con China. Y consiguieron 50 mil millones de dólares prestados de Rusia. Entonces, eso no es un tema de defender democracia, defender, no. Ellos están defendiendo sus espacios. En Venezuela fueron sustituidos las grandes empresas transnacionales con mucha experiencia y con mucha estructura desde hace muchos años en Venezuela por empresas chinas. Entonces los chinos están en Venezuela y lo que tienen es un poder económico allí. Es decir, realmente los chinos lo que están es persiguiendo su dinero. Y los rusos, un tema geopolítico. ¿Cuántos países han apoyado a Venezuela, Guaidó? 55. En el continente todo, a excepción de 3 o de 4. La oposición, por ejemplo, María Corina Machado ha apoyado el movimiento, el gobierno de Guaidó. 100%. Ella es la persona más popular en la oposición. Tiene sus seguidores. Señor Carino, ¿cree usted que fue correcta la petición de Guaidó
de hacer contacto con el Pentágono, Estados Unidos, como para una invasión, una salida militar a la crisis venezolana? Nosotros no hemos solicitado. El señor Guaidó todavía instruyó a su embajador en Estados Unidos que hiciera contacto con el sector militar. Fíjate, no. Sí hay conversaciones, porque hay que buscar todas las vías posibles. La única que no queremos es la vía militar. Nosotros no estamos buscando una invasión militar. Eso es una locura decir eso. Nosotros lo que estamos es solicitando un apoyo, una emergencia humanitaria que viene dada por los militares, que viene dada por la Cruz Roja. Mira, cuando hay grandes crisis, grandes terremotos, grandes guerras civiles, normalmente cuando se pide apoyo para cubrir la emergencia humanitaria, eso incluye tropas militares. Si ustedes no recuerdan, cuando hubo el terremoto en Haití hace unos años atrás, vino la ONU. Y el primero que llegó fueron los americanos, los norteamericanos con 20.000 o 10.000 militares. Es decir, señores, una emergencia humanitaria compleja como la que vive mi país tiene que ser apoyada no solamente por la Cruz Roja. Estamos solicitando un apoyo en ese sentido. Y nunca es decir, lo menos que nosotros queremos es que haya un conflicto armado en mi país, porque siempre sufren los más vulnerables, los niños, los ancianos, las mujeres, y eso es lo que no queremos nosotros. Usted dijo que el gobierno de Maduro fue ilegítimo hasta el momento en el que se celebraron las últimas elecciones. No, el gobierno de Maduro fue legítimo hasta que culminó su periodo presidencial. Exacto. Y debió haber un sustituto el 10, pero no hubo elecciones. Pero antes de eso, ya el Parlamento estaba desconociendo la legitimidad de Maduro. Incluso llegó la oposición a declarar desierta la presidencia de la República. Y el señor secretario general de la OEA andaba proponiendo que a Maduro se le podía sentar como un presidente que estaba promoviendo, que tenía compromiso con el narcotráfico, que se le podía sentar en la Corte Internacional de Justicia. ¿No cree usted que la propia oposición empujó a Maduro por el camino de la ilegitimidad? Mire, hay dos situaciones allí en tu pregunta. La primera es, Maduro fue elegido en elecciones democráticas en el año 2013. Elecciones que fueron ¿cómo decirte? Mira, esas elecciones en la cual ganó Maduro en el 2013, posterior a la muerte de Chávez. Recordemos que Chávez gana las elecciones y debe tomar poder. Chávez cae en una enfermedad. Chávez sale en una locución nacional diciendo que él va a hacerse un tratamiento y una operación en Cuba, y que si ese tratamiento no es 100% bueno, él va a morir. Entonces él solicita que si él muere, por favor voten por el señor Maduro. Ahí es donde viene el primer problema. Chávez gana las elecciones del 2012, tiene que juramentarse como presidente en el 2013, pero el señor Chávez no aparece, porque el señor Chávez muere en la operación. Entonces ahí está la primera vez que Venezuela se queda sin presidente. Chávez no se juramenta en el 2013. Hay una falta absoluta de presidente nuevamente. ¿Ok? El vicepresidente de la República en ese momento era Nicolás Maduro. Nicolás Maduro queda encargado de la presidencia. Cuando finalmente, en marzo, dicen que murió el presidente Chávez, se llama a elecciones. El candidato de la oposición fue Enrique Capriles, y en esas elecciones gana Maduro por escaso menos de un 1%. Recordemos, cuando Chávez gana en el 2012, él gana con un porcentaje y una diferencia de casi 1.800.000 votos. Pero no deja de ser legítimo por eso. En el 2013, ahí hay varias cosas que tendríamos mucho más tiempo para poder discutirlas, que tiene que ver con que él debió haber renunciado al cargo para poder ser elegido, para poder entrar a eso, tiene que hacer eso. Lo cierto del caso es que cuando hay esas elecciones, hay una diferencia de 100.000 votos, pierde de 150.000 votos, se solicita una auditoría y no lo permite el Tribunal Supremo de Justicia. Bien. Entonces, ahí, para culminar lo que usted estaba diciendo,
y tiene que ver con la Asamblea Nacional, en el 2015, cuando gana y llaman a desacato, ¿sí? No es que el presidente, en ese momento Maduro, haya llamado a desacato. No, el Tribunal Supremo de Justicia llama a desacato a la Asamblea y prácticamente la anula. El Poder Judicial anula al Poder Legislativo por orden del Poder Ejecutivo. Hay una lucha allí, es decir, no es que fue ilegítimo. Él gana las elecciones, pero queda entre comillas, porque Bien. nunca hubo una validación no hubo auditoría, no permitieron la auditoría. Bien. Eusebio Carlino Linares, embajador designado por Juan Guaidó como en República Dominicana por la República Bolivariana de Venezuela, le damos las gracias, pero quisiéramos que usted se despida, no con un mensaje al embajador Uzcategui, ni siquiera al gobierno dominicano, porque ya usted ha catalogado al gobierno venezolano de usurpador, de ilegítimo, etcétera, con un mensaje de esperanza. ¿Hay esperanza? Mucha. Yo le digo a mis coterráneos, tanto en Venezuela como los que están en el exterior, que son más de 4 millones de venezolanos que están en el exilio, que tengan mucha fe en las decisiones que se están tomando desde la Presidencia de la República a través del presidente Juan Guaidó, que tengan mucha fe en los diputados, porque ellos están dando su vida para lograr el cese de usurpación, que tengan mucha esperanza, que tengan mucha aguante, empuje, porque esto es un proceso que no es sencillo. Esto es un proceso que puede tardar un poquito más de lo que estamos acostumbrados los venezolanos a que sucedan las cosas. Y esa esperanza tiene que mantenerse. No pueden dejarse engañar por el G2 cubano y las redes sociales, que lo que buscan es eso, que haya desesperanza en el pueblo venezolano. Tengan esperanza que nosotros estamos cerca del fin. Bien. Estamos cerca de culminar esta tragedia para Venezuela. Muchas gracias. A ustedes.